De frente. El famoso caso de Chihuahua contra la Secretaría de Hacienda comenzó cuando Javier Corral señaló públicamente el hecho de que la Secretaría de Hacienda no le entregó 700 millones de pesos como represalia por haber señalado asuntos de corrupción. El caso terminó en la entrega no de 700, sino de 900 millones de pesos. Este será el caso que analizaremos hoy en De Frente. Yo soy Magda Bastida y saludo con muchísimo gusto a Mitzi Cordero en el puerto de Veracruz. Mitzi, ¿cómo estás? Qué placer, Magda, gracias por estar pues en sintonía con nosotros. Vea este programa De Frente porque va a estar muy interesante, ¿no es así, Magda? Así es, Mitzi, muchísimas gracias por acompañarnos y si me lo permites, empezamos planteando la dinámica. Son 5 planteamientos básicos, 2 cuestionamientos centrales y 3 minutos para señalar o fijar una postura referente a cada uno de ellos. El primero, Chihuahua, del desafío al sometimiento. ¿Quién se sometió a quién en este caso? Yo creo que ninguno de los dos, Magda, ni la Secretaría de Hacienda por su parte, al no entregar los recursos o al ya entregarlos ahora después de esta hablada con Javier Corral, ni tampoco por parte de Javier Corral representando al estado de Chihuahua. Creo que fue una negociación, un acuerdo de ambas partes, un ganar-ganar, dirían aquellos que hablan sobre temas de superación personal. Creo que así fue. Creo que de un inicio, como nace este movimiento, es por la falta de recursos que no fueron depositados a Chihuahua y sí, claro, por este asunto de si había o no un trasfondo político y que si no se les había depositado porque se estaban haciendo las investigaciones en contra de César Duarte y en contra de uno de los personajes muy importantes al interior del PRI a nivel nacional, que es Alejandro Gutiérrez, y que si se tenía que negociar o no, si se le estaba torturando de algún modo a Alejandro Gutiérrez, ¿por qué la Secretaría de Hacienda tendría que estar interesado particularmente en este tema de Chihuahua, que es una investigación que realiza? No, por lo tanto llegan a un acuerdo, llegan por el bien, los recursos por el bien del estado de Chihuahua. Eso que es bien importante y que no es para Javier Corral. Lo que a mí me llama la atención es que ahora Javier Corral pone en la agenda de México, pone en la agenda de los mexicanos y de todos nosotros el tema del ramo 23 y de que si está utilizando o no a modo los recursos en México. Antes de esto, antes de que se sacara a la luz esto, habíamos escuchado que a mí me llama la atención el tema del ramo 23, por supuesto. Lo que a mí me llama la atención, Mitzi, sí, es que me digas que es un asunto de ganar, cuando no se trata de que gane ninguna de las dos partes, se trata de que gane la sociedad de entrada, sí, los chihuahuenses, para que pues se les pueda entregar ese recurso, si bien es cierto, pero a mí me preocuparía que terminara ganando nuevamente la impunidad y que hubieran entrado en una dinámica de negociación cuando ellos mismos lo dijeron en su momento. La ley no se negocia y a todas luces, esto fue una negociación. Ahora, Javier Corral tiene que demostrar que detrás de todo esto no hay una intención política, sino realmente la defensa. No, Magda, no te confundas. Pero me estás diciendo que ganar, o sea, ético, no es un tema de honestidad. Es un ganar-ganar para Secretaría de Hacienda particularmente y un ganar-ganar para Javier Corral y su estado de Chihuahua. Es cosas muy particulares, pero no también ganó entonces Alejandro Gutiérrez. No te estoy diciendo. Puede ser que así sea porque no sabemos exactamente qué es lo que está pasando allí, ni exactamente si se negoció algo más, que es lo que no conocemos y lo que Javier Corral no ha dado a conocer, y mucho menos la Secretaría de Hacienda. No sabemos qué es lo que pasó y nos hace suponer muchas cosas. Nos hace suponer muchas cosas también que otros estados no se hayan sumado a este tipo de presión, que no se hayan sumado a decir, oye, yo también he tenido que negociar a cambio de silencio o a cambio de no decir nada. Veracruz particularmente fue uno de ellos, que nos hace pensar que no hubo negociación ahora, sino que hubo negociación atrás. Y entonces, ¿qué nos hace pensar? Que nadie se mueve porque a nadie le conviene hablar del tema. No, pues evidentemente no les conviene cuando el ramo 23 es una partida que se da a conveniencia y a quienes se portan bien. Lo que es cierto es que ahora Javier Corral tiene que hacer un señalamiento claro y además tiene que demostrar que el tema no fue por una negociación del dinero nada más, sino que tiene que llevar a fondo la investigación que está haciendo contra Alejandro Gutiérrez y contra Duarte. Eso nos lleva a hablar del ramo 23 específicamente. ¿Es discrecionalidad a modo, Mitzi? Sí, por supuesto, es discrecionalidad a modo, es una partida que se hace a forma de premiar a alguien o de castigar
al que no me cae bien. Y esto no debería de ser así, Magda. El ramo 23, si bien tiene una página de internet donde te explica, donde supuestamente te da transparencia en cuanto a los recursos dados, entregados, no en tiempo real, pero sí después de un tiempo, pues sin duda es un tema que nos hace voltear los ojos hacia el ramo 23, de que sus reglas de operación en realidad es no tener reglas de operación y es en realidad ser muy ambiguo en este aspecto. Específicamente, ¿qué es lo que dice ramo 23, punto y seguido? Provisiones salariales y económicas. Económicas, exactamente a qué se refiere. Es una palabra tan amplia que abarca tantas cosas, tantos conceptos, que en realidad no sabes exactamente a qué se va a dirigir. Que tiene que ver con una contingencia que se puede presentar en el Estado y que el Estado puede ocuparlo a su modo y realmente no entregando cuentas a nadie. Hay una parte donde los diputados pues lo pueden hacer observaciones, no puede haber consecuencias de cómo se realizan estos recursos. Entonces yo te diría que por supuesto es a modo, por supuesto es discrecional y por supuesto que tendría que tener reglas. Es que Mitzi mantiene la misma lógica que durante décadas y décadas y décadas mantuvo la partida secreta del gobierno federal, para empezar, y en segunda, habría una posibilidad de que ellos tengan que declarar trimestralmente cuando se está ejerciendo o cómo se está ejerciendo este recurso, siempre y cuando excede el 5%, pero no van a ser tan tontos como para excederse de ese 5%. Y lo que pasa también es una ausencia, como bien dices, de la Cámara de Diputados. No pueden hacer absolutamente nada porque la decisión está en la Secretaría de Hacienda. Es que, Magda, yo te diría que ha cambiado de nombre. El asunto de la partida secreta y que se ha llevado durante décadas, y específicamente 20, 30 años que se ha llevado a cabo, es simplemente que ha cambiado de nombre. En los 80s se llamaba de una forma y en los 90s cambió a ramo 23. Entonces, en el marco legal, porque todo ha sido legal, no ha sido nada ilegal, no ha sido nada prácticamente en lo obscurito, sino todo se hace a las luces de todos. Lo que pasa es que nadie investiga, lo que pasa es que nadie pregunta. Y si no pregunta, pues yo no respondo, porque yo no voy a responder algo que nadie ha preguntado. Eso es lo que hace el gobierno específicamente. Me hago la loca, por supuesto. Poca gente realmente se ha dedicado a analizar el tema, Mitzi, como bien mencionas, pero lo que más llama la atención del ramo 23 es que en 2016 creció en un 74%, tenía aprobado 146,000 millones de pesos y terminó ejerciendo más incluso que la propia Secretaría de Salud. Y no digas una vez más, no, 2 veces más que la Secretaría de Salud es lo que se va, pues aparentemente, a un fondo que está plagado de corrupción, Mitzi. ¿Qué se debe hacer entonces respecto a este tema? ¿Cómo solucionarlo? Así es, gastó 2 veces más que la Secretaría de Salud, y que esto es preocupante y que por eso tenemos los servicios de salud como los tenemos en nuestro país y que no se hace nada al respecto y que además nadie rinde cuentas al respecto. ¿Qué se debe hacer? Se debe regular. Eso es lo que se tiene que hacer, y que a partir del presupuesto de egresos especificar el monto como tal, y que si se destinan 5 pesos se gasten 5 pesos y no se pasen de ese presupuesto. ¿En qué empresa que sea exitosa ocurre esto de que se presupuesta 5 y que se ganen 7? Se va directamente a la quiebra, y eso es lo que está pasando en nuestro país. Dicen que no hay dinero. Claro que hay dinero y hay bastante en la Secretaría de Hacienda, y por eso lo utilizan a modo y por eso lo utilizan para coaccionar o para negociar algo en lugar de otra cosa. Yo te voy a decir que se debe de especificar exactamente qué se hace con este ramo 23 específicamente, y con otras cosas más que sí tienen reglas de operación, que incluso le han puesto candados consecuencia de esto. Si lo desaparecemos, simplemente aparecería otra, como la película que hace unos años salió cuando les echaban agua a estos monos llamados gremlins. Así se reproducirían otras partidas secretas o se reproducirían otras cajas chicas, Magda, y habría otro dinero de dónde sacar del presupuesto de la Federación. No, se tiene que regular y tenemos que presionar. Oye, a ver, Mitzi, pero ni a los gremlins les va a convenir como tal que esto entre en una regulación. Y es que mira, vamos a ponerlo así. Estábamos hablando hace un rato del caso Chihuahua que finalmente derivó en todo esto. Los gobernadores no dijeron nada, y tú decías, el de Veracruz se quedó también inactivo cuando él señaló asuntos graves de corrupción y se supone que la combate y demás. ¿Por qué no les conviene? Pues porque los pondrían a trabajar. A ver, realmente estamos hablando de que tendrían que gastar bien el dinero, tendrían que comprometerse a trabajar, tendrían que transparentar su recurso, no endeudarse más. Bueno, tendrían que hacer un trabajo real de gobernar. ¿Tú crees que a ellos les va a convenir que esto entre a regulación? Bueno, ni siquiera a los diputados. Pero mira, Magda, ese es su trabajo.
Ese es específicamente su trabajo, y viendo históricamente lo que ha pasado, y no nos vamos hace 20, 30 años, lo que nos ha pasado de manera inmediata con Javier Duarte y con otros exgobernadores más, Roberto Borge, el caso de Chihuahua, César Duarte, lo que nos ha ocurrido de manera inmediata, eso nos tendría que hacer regular mucho más los recursos que llegan a cada uno de los estados y que no sea discrecional y que no sea negociado. Esto nos debería de abrir una puerta y una oportunidad, como lo dicen así, para tener las cartas y las reglas bien establecidas y que no vuelva a ocurrir otra generación de pillos, que es lo que ha ocurrido. Y claro, a los gobernadores actualmente no dijeron nada, pero también no les conviene decir nada. Bueno, la realidad es que todo esto tendría que tener un cambio profundo tanto de asignación de recursos como de control de gasto público, y además citar al secretario de Hacienda para que diga en qué se ha gastado ese dinero, e incluso también, ¿por qué no?, hasta José Antonio Meade tendría que dar una declaración al respecto, porque él estaba cuando justamente pues sale todo este caso de lo de Chihuahua. Y vámonos de eso al tema de las precampañas, Mitzi, te lo dejo en interrogación. ¿Precampañas? Precampañas, mal llamadas precampañas, en realidad campañas anticipadas, o en realidad la primera temporada de las campañas, ahora que está muy de moda el asunto de las series, y la segunda temporada pues viene a finales de marzo, y que ya nos estaremos enfrascando mucho más en eso. Claro que ha sido una situación también a modo, también a beneficio de cada uno de los partidos políticos y a beneficio para resaltar la imagen de cada uno de ellos, pero a final de cuentas lo que nos deja es el hartazgo a la población en general. Tendría que llamarse a cuentas, como tú decías, a José Antonio Meade. No solamente tendría que estar haciendo precampañas, sino también tendría que estar dando cuentas de lo que pasó anteriormente. Por supuesto que sí. Yo te diría que cuando se hizo la reforma electoral se hizo a modo y se pensó supuestamente, o nos la vendieron, como todas las reformas en México nos la han vendido, de que se iba a restar recursos, que ya no se iba a gastar tantos recursos en las campañas y que se iba a cortar el tiempo precisamente para ello. ¿Sabes qué? No ocurrió. ¿Sabes qué? Se está gastando mucho más ahora que lo que se gastaba antes, y esta elección debería de ser la más importante también en ese aspecto para poner el ejemplo. Lo cierto es que la corrupción está a todo lo que da en nuestro país, Magda. Pero a ver, Mitzi, no nos desviamos tanto y respóndeme en un sí o no. ¿Hubo precampaña, sí o no? No. Definitivamente no, y es un no rotundo. No hubo precampaña, fue una campaña simulada, fue una primera temporada de la campaña, y que por lo tanto, bueno, pues fue una vacilada y una tomada de pelo a todos. No, en definitivo, fue una vacilada cuando estamos hablando de 18 millones de spots circulando por todos lados y que la ley era muy clara. No debía de haber spots personalizados, todo el mundo personalizó, todo el mundo puso nombres, todo el mundo le puso incluso algún tema de propuestas, y realmente ahí sí digo, hay que reconocerlo. El único que no personalizó sus spots fue, ya sabes quién, ya sabes cómo lo hizo. Y bueno, pues el INE también había dicho que no habría precampaña al momento de determinar candidatos únicos, y pues parece que eso se le salió de las manos. Nuevamente el INE queda pues con los brazos cruzados, nada más como observador, ¿no? Así es, nada más como observador, sin sancionar a nadie, sin que proceda nada. Lo único que dice Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, bueno, pues es que sí, a mí también me parece que fueron campañas anticipadas, o a mí también me parece que fueron campañas disfrazadas, y luego, ¿y cómo procede el Instituto Nacional Electoral al respecto? Y luego nada más me quedo en la pura declaración en los medios de comunicación, no hizo nada, y creo que ha sido uno de los, los baches que siempre ha tenido el INE, y la falta de credibilidad. Por eso no le creemos, porque no pasa nada, y al final de cuentas nos podemos quejar, pero si la autoridad se queda nada más cruzada de brazos, ¿qué hacemos? Pues no pasa nada, Mitzi, pero al final del día, ¿tú crees que iban a dejar ir a esos millones de pesos destinados a las campañas? A ningún partido le convenía, tenían que buscar la forma, y a lo mejor es más fácil pagar una multa que es mucho menor a la lana que iban a obtener del recurso de las precampañas. Realmente es evidente que la ruta de las precampañas fue usada por muchos precandidatos para mostrarse ya y pues darle en la torre al de al lado. ¿Pero qué nos dejaron? O sea, de todo esto que ya vimos, ¿qué hay como resultado?
Bueno, Magda, a la gente común y corriente que vive en nuestro país, no a nosotros que estamos metidos en las noticias o que estamos viendo qué es lo que está pasando en las cúpulas de poder. Yo creo que a la gente común y corriente no les deja nada. A lo mejor un poco de hartazgo de una campaña adelantada de muchos meses que vamos a ver a los mismos, que vamos a escuchar lo mismo y que vamos a escuchar también en repetidas ocasiones lo mismo que ya habíamos escuchado. Se materializó que Andrés Manuel López Obrador quedara en primer lugar o que se posicionara en primer lugar o que continuara en primer lugar, que el asunto de MIT sea MIT y no MEADE, que se pronunciara bien el apellido, yo creo que eso también, y que se conociera el resto de México, porque de nueva cuenta, la cúpula sabe quién es, las personas que sabían quién era el secretario de Hacienda, sabían quién era, pero de ahí las personas en general no sabían quién era. Y posicionar el segundo lugar, el pleito específicamente es entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, lo que hemos visto hasta ahora y lo que se palpa ahora que han cerrado ya las precampañas. Entonces, yo te diría que no deja nada, gasta mucho, que queda mucho de gasto, porque eso hay que decirlo, lo que ya te mencionaba, que precisamente se hizo para una reducción en los gastos que se iba a realizar para reducción de tiempo y dinero, pues simplemente no ocurrió esto y han gastado muchísimo. Entonces, nos deja un gasto desmedido, nos deja un hartazgo a las personas no coincido, en general. Yo creo que sí nos deja mucho. Y por lo menos nos deja ver algo que, si bien es cierto, ya se sabía, lo vienen a confirmar, y es la falta de democracia que se vive en este país, empezando por la falta de democracia al interior de los partidos, que si bien es cierto nos dejaron ocurrencias, nos dejaron derroche, nos dejaron pues esa opacidad, ese golpeteo constante y la simulación de las precampañas, eso es real, nos lo dejaron las ocurrencias, el MEAD, el no sé qué, el ya sabes quién, ok, sí, hasta una canción bien pegajosa, sí lo dejaron, pero lo que verdaderamente termina a relucir es esa falta de credibilidad, es esa falta de democracia al interior de los partidos, que va a terminar repercutiendo en un tema que a mí me preocuparía bastante, Mitzi, y esa es la falta de participación en las urnas, porque la gente ya no cree en ellos. Escuchas de la gente decir, pues es que no hay ni a cuál irle. Pues ¿cómo va a haber a cuál irle si verdaderamente no hubo una competencia al interior de los partidos que a la gente le permitiera darse color de cuál era el precandidato adecuado para la elección? Así. Sí, Magda, sí, en eso completamente coincido contigo, porque lo que ahorita tenemos en la temperatura de esta jornada que se está viviendo con miras al 1 de julio, yo te diría que sí, la gente está diciendo, pues voy a tratar de votar por el menos peor en lugar de por el mejor. Completamente de acuerdo contigo. Existe un hartazgo hasta ahora, que es lo que te digo que nos dejaron las precampañas, un hartazgo anticipado, y que lo que históricamente hemos conocido en una elección presidencial de que es muy copiosa y muy participativa, lo que nos va a dejar es que baje ese porcentaje y que la gente no participe, y es nuestro trabajo hacerlos participar, invitarlos a que vayan. Pues nos deja la preocupación en el tintero, y pues eso se reflejará, como bien ya lo decíamos, en las urnas. Deja el ADN, también me parece, el ADN de la corrupción impreso en diferentes sectores, que es lo que termina de preocupar. Deja también la controversia por parte de las propuestas. Esperemos que ahora que ya estamos en este proceso de intercampaña, pues realmente dejen de bombardearnos con tanta información, pues para que realmente nos concentremos cuando ya sea el momento de las campañas con propuestas concretas, porque ahorita pues van a salir a hablar seguramente de su vida, pero pues eso entre comillas, porque está permitido también por la ley, Mitzi. Así es, Magda. Fíjate que en un principio pensábamos, ante el desconocimiento de la ley, que esta intercampaña pues iba a ser un momento de silencio y un momento en que nos iban a dejar descansar para después la segunda temporada. No, ¿sabes qué? Va a haber prácticamente pequeños bloques, o si lo puedo decir pequeños bloques, pero grandes bloques, donde se van a poder hablar, no se van a quedar completamente en silencio. No pueden promocionar el voto, no pueden invitar a que la gente vote por ellos, pero sí seguir hablando de su vida, de lo que son, a lo mejor de otras ocurrencias que se les puede sacar a través de redes sociales o a través de entrevistas, porque así lo pueden hacer. Es una ley a modo completamente a favor de los partidos políticos para que tengan más recursos, y no solamente económicos, sino recursos de todo tipo, Magda. Pues sin duda, Mitzi, lo que nos deja es que pues se le dio formalidad al franco desvergonzado y pues hasta cínico dedazo. Muchísimas gracias a Mitzi Cordero. Gracias a ti, Magda, por supuesto. Eso es lo único que nos deja, solamente ver las irregularidades que existen en diferentes ámbitos de nuestro país, en un país en crisis por el tema de la corrupción, de la política, de la seguridad, etcétera, etcétera. Gracias, Magda.
Gracias a Mitzi Cordero allá en el puerto de Veracruz, pero sobre todo gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida y eso fue De Frente.